Hola, hermano, o hermanos y amigos, creyentes y no creyentes. No importa, mejor que fueras creyente, porque te beneficiarías de la grande ventaja que es la fe. Pero no te preocupes, todo llegará en nuestra existencia. Te recuerdo lo que hemos hablado el día anterior, que era el 20 de agosto. El estar desapegado de todo para gustar la presencia de esa felicidad que nos da el Señor, para que sea Él el absoluto y no las cosas. Fue aquel relato de ese joven, ese hombre que quería conseguir la vida eterna, pero estaba pegado a los bienes, al dinero. Bien, de eso ya hablamos. Ahora nos metemos en la misma semana que estamos, en la semana 20 del tiempo ordinario del año 2018, en su ciclo B de la liturgia de la Iglesia Católica, del comentario del Evangelio del día, y va siendo otra vez Mateo quien nos hablará de otro asunto que siempre nos interesa. Mateo es el capítulo 19, del 23 al 30. Y para nuestro orden, el vídeo es el 264. Y la lectura de Mateo es la siguiente. Dice así: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: creedme, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez, la riqueza, el dinero. Lo repito, dice Jesús, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Y para observar ese camello y ese ojo de aguja era un puente, que tampoco entraba el camello. Al oírlo, los discípulos dijeron, espantados: entonces, maestro, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Lo de Nicodemo. Entonces le dijo Pedro: pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: creedme, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. El que así deja casa, hermanos, hermanas, padre o madre,
mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Chapó, palabra de Dios. El camino de lo que decíamos ayer, el día 20 de agosto. Sigue Jesús con la manía del dinero. Pues vamos a comentarla sencillamente. La sentencia de Jesús no puede ser más clara. Así. Tan imposible como que un camello pase por el ojo de una aguja. Y es que un rico puede entrar en el reino. Ya hemos dicho lo del camello. El motivo es muy simple. En cualquiera de los niveles en que podemos entender el significado del reino, entendido el reino como un proyecto de fraternidad, resulta imposible tomar el camino de la entrega y del servicio propio de Jesús, mientras el interés radica en acumular bienes y poder. Imposible seguir a Jesús. Entendido como nuestra identidad profunda. Está vedado el acceso a la misma mientras no soltemos todo lo que tenemos. Libres. Tanto en un plano como en otro, el camino de la sabiduría y no de la ignorancia pasa por la desapropiación creciente hasta llegar a la desertificación del propio yo, del ego. Se trata de una tarea que ciertamente no se halla al alcance del yo. Por eso la frase de Jesús: para los hombres imposible, sino que brota de aquella sabiduría y no ignorancia que nos hace ver que no somos el yo para el que estamos viviendo, sino que estamos viviendo para el nosotros, para los demás, para Dios. Por todo ello, porque se está hablando de una desapropiación radical, chirría más lo que se narra a continuación. Como si no hubiera oído lo anterior, los discípulos, por boca de Pedro, reclaman algún tipo de recompensa a sus supuestos méritos. Lo de siempre. El hombre va por otros andares. Sin solución de continuidad, el lector es conducido a las antípodas del mensaje de Jesús. Ello revela hasta qué punto el ser humano vive identificado con su yo, con su ego, y de qué manera tan sutil modifica los objetivos, pero sin cambiar los intereses. Es la audacia que ponemos cada uno. Efectivamente, aquellos discípulos han podido dejar el dinero, que siendo pobres tampoco serían mucho, porque eran ya de por sí no ricos, pero se aferran
ansiosamente a los méritos. De ahí, y ahí encontramos la raíz de lo que es la religión mercantilista. Yo te doy para que tú me des, que es la manera de pensar del ser humano, que se apoya no en la sabiduría espiritual, que lleva a trascender el yo y sus intereses, sino en un ego religioso que utiliza la misma religión como sostén y alimento. Se ha cambiado la letra, no se habla de riqueza, sino de religión, pero no se ha modificado el funcionamiento. En ambos casos, el protagonismo corresponde al yo y a sus intereses, y no se ha salido de la ignorancia. No hemos dado el paso a la sabiduría. Pues bien, vistas estas perspectivas, la pregunta va por estos lares. ¿Qué actitudes mercantilistas detesto en mi forma de vivir? Y el mercado, el mercantilista, yo me doy, yo te doy para que tú me des. El negocio que hacemos los humanos. No sabemos dar gratuitamente nada. Pisemos tierra, hermano. Jesús reafirma lo que ha dicho al joven rico. Lo he dicho antes. Sobre la dificultad que tienen los ricos para entrar en el reino de Dios. Y lo afirma con una sentencia popular que radicaliza aún más el problema. Y es la sentencia del camello y el ojo de la aguja se ha intentado suavizar. Y era imposible. Se ha dicho que el camello, camelos, era un cable de barco, camilus, cosa que no resuelve nada porque ese cable era el más grueso de entonces y ni cabía ni cabe por el ojo de una aguja. En cuanto al ojo de la aguja, se ha dicho que era una puerta que hubo en Jerusalén, pero nunca existió la puerta. Tampoco parece que se pueda interpretar como una ventana. No hay trazas de eso. Ni este texto tiene nada que ver con la puerta estrecha, que habla también Mateo en el 7:13, que es una exhortación, mientras que aquí se trata de una afirmación que expresa una imposibilidad. ¿Tenían motivos los discípulos para quedarse espantados? Pues sí. La afirmación de Jesús, aplicada a nuestro tiempo, es clara y coherente. No puede entrar en el proyecto de Jesús el que retiene y consume de sobra, mientras que al mismo tiempo hay criaturas que se mueren de hambre. No es posible ser humano cuando se cometen lo más inhumano que se puede hacer en este mundo. Ese no es el motivo. Ese no es el camino. Ahora mismo hay cerca de 1.000 millones de personas abocadas a una muerte cercana
cuando hay familias y personas que no saben dónde invertir tanto dinero como tienen, ni dónde almacenar más comida, más ropa y más capricho. No es demagogia barata, es una realidad tan espantosa como brutal. Y es que en el fondo todo radica en el problema de la codicia, como han recalcado los técnicos de la economía en la Europa de la Unión. La crisis actual lo está poniendo de manifiesto. El capitalismo. ¿Para qué seguir hablando más si ya lo sabes y lo hemos dicho antes? Nuestro camino es el socialismo puro y duro. Y entonces se dará en cada uno de nosotros esa pregunta para reflexionar. ¿Qué actitudes mercantilistas detesto en mi forma de vivir? No habla ya de su forma de vivir cristiana, sino humana. Ahí está la cuestión. Tú y yo nos planteamos de esto seriamente y entonces daremos al mundo una lección de desprendimiento. Que Dios nos ayude, así lo hará si nosotros queremos. Un saludo, un abrazo, hasta la próxima. Adiós.